están? Les envío un videíto para explicarles la clase del día de hoy de matemática. Veamos. La primera actividad dice que tenemos que decidir si estos triángulos se pueden construir, sí o no. Si se pueden construir, lo dibujamos. Y si no se pueden construir, tenemos que decir por qué no se puede construir. Para eso tenemos que aplicar la propiedad triangular según sus ángulos, donde dice que la suma de los tres ángulos interiores siempre debe dar 180. Entonces veamos el primero. Dice, un triángulo con un ángulo de 50 y dos de 70. Entonces, si nosotros tenemos que sumar, vamos a ver si nos da 180. 70 más 70, 140. Más 50, 190. Entonces, este triángulo no se va a poder construir porque no cumple con la propiedad triangular según sus ángulos, ya que nos da 190 y debería ser 180. Veamos el B. Con un ángulo de 50 y dos de 60. 60 más 60, 120 y 50, 170. Entonces tampoco se va a poder construir. Entonces acá vamos a poner no se puede construir porque no cumple con la propiedad triangular según sus ángulos, porque la suma da 170 y no 180. Veamos qué pasa con el C. Un ángulo de 50 y dos de 65. 65 más 65 es 130. Más 50, 180. Entonces aquí sí se va a poder construir. Sí se puede construir porque cumple con la propiedad triangular según sus ángulos. ¿Cómo lo vamos a construir? Como lo expliqué en las clases anteriores. Observamos en la pizarra. Primero vamos a armar la base. La base, ustedes le ponen la medida que quieran, ¿sí? Yo en este caso le voy a poner 6 centímetros, del 0 al 6. Voy a ponerle una letra a cada extremo de la recta para poder orientarme. Luego, con el semicírculo, con el centro del semicírculo, me voy a apoyar en la letra A, en el extremo A. Mido bien la base, que esté bien ubicado el 0, y luego voy a ubicar, en este caso, 50 grados. Desde adentro hacia afuera voy a marcar 50 grados, ¿sí? Luego me voy a ir hacia el otro extremo y voy a ubicar el centro del semicírculo en la letra E, ubicando la base como corresponde en el 0 y voy a marcar 65. Desde adentro hacia afuera busco el 65. Fíjense bien. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 5. ¿Sí? Retiramos el semicírculo. Luego con la regla voy a unir un extremo de la recta con la marquita que hice. No importa si se sobrepasa, porque la idea es que en algún lugar se unan esas marquitas que hicimos. Luego voy a unir el extremo E con la otra marquita. Bien derechito. Vamos a unir para que estos lados se unan en un punto. En este caso G. Le vamos a poner G. Bien. Acá este ángulo medía 50 grados. Voy a presionar, voy a cambiar el marcador porque no se nota bien. 50 grados. Este otro ángulo medía 65 grados. Y el tercero va a medir 65 porque decía que eran dos de 65 y uno de 50. Y este va a medir 65 grados. Luego van a ver ustedes de acuerdo a sus ángulos qué tipo de triángulo es. Triángulo rectángulo, triángulo acutángulo, triángulo obtusángulo. Le van a poner qué tipo de triángulo es. Van a poner sus vértices, van a medir sus lados y van a armar los lados de esta figura, ¿sí? Debe estar completo.
poner la medida de los lados, qué tipo de triángulo es, cuáles son sus vértices y cuáles son sus lados. Luego, en la actividad número 2, debemos calcular cuánto mide el tercer ángulo. Acá yo les puse esto para que recuerden, ¿sí? Esto de la propiedad triangular según sus ángulos, que la suma de los tres ángulos debe dar 180, ¿sí? Bien, lo que debemos hacer aquí es sumar los dos ángulos que tenemos y al resultado, ¿qué le vamos a hacer? A 180 le vamos a restar el resultado de esta suma. De esta manera vamos a saber cuánto mide el tercer lado. En el segundo pasa exactamente lo mismo. Primero sumamos los ángulos que conocemos, luego a 180 le resto el resultado de esta suma. Luego van a clasificar el triángulo según sus ángulos. Van a observar los tres ángulos, cuánto miden, y van a ver si es acutángulo, si es rectángulo o si es obtusángulos, de acuerdo a lo que tienen en el cuaderno. Acá exactamente lo mismo, van a observar los tres ángulos y van a ver si es acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Nada más, eso es en la actividad número 2. Luego en la actividad 3 nos dice, si un triángulo es isósceles, recuerden que el isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. Si un triángulo isósceles tiene un ángulo de 130, ¿cuánto mide cada uno de los otros dos ángulos? Construir y clasificar según sus ángulos. Entonces acá vamos a tener que ver de construirlo en la pizarra. Ustedes, por supuesto, en su cuaderno. Dice que tiene que ser un triángulo isósceles. Triángulo isósceles. Donde tiene dos lados iguales, podemos hacer 6 centímetros, 6 centímetros y vamos a ver cuánto mide el tercero. ¿Por qué pongo así? Porque eso ya van a ver qué va a pasar. No sabemos todavía cuánto va a medir el tercer lado. Hacemos la base de 6 centímetros. Del 0 al 6. 6 centímetros. Bien. Colocamos una letra que identifique a cada extremo de la recta para podernos guiar con el semicírculo. Vamos a usar el semicírculo, vamos a colocar el centro del semicírculo en la letra P y vamos a medir 130 grados, como dice acá. Entonces vamos a medir, ¿sí? Vamos a ubicar el centro, la base, desde adentro hacia afuera, voy a marcar 130. Recuerden que va de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Marco. Luego con la regla voy a ubicar el 0 en la letra P, voy a tomar como guía la marquita que hice y voy a marcar los otros 6 centímetros, ubicando el 0 en la P y tomando como referencia la marquita y voy a marcar 6 centímetros. Este lado también va a medir 6 centímetros. Luego, con la regla, vamos a unir el extremo de esta recta con O, para que sea el tercer lado. Nosotros ya lo hicimos a esto en clase. Fíjense bien de usar la regla bien recta. Unimos. Se me cae la regla. Bien. Unimos. Nos queda el tercer lado armado. A este vértice le voy a poner M. Vamos a medir, ¿sí?, cuánto mide este lado. Por eso le puse el signo de pregunta. ¿Cuánto mide? Le colocan la medida y ahí vamos a tener nuestro triángulo isósceles, ¿sí?, con un ángulo de 130 grados. Es decir, es un triángulo isósceles y es un triángulo obtusángulo. Triángulo obtusángulo. ¿Sí? ¿Cuánto miden los otros dos? Hay una teoría que dice que el triángulo isósceles tiene un ángulo obtuso
y tiene dos ángulos agudos que miden lo mismo. Si este mide 130, ¿cuánto me falta para llegar a 180 grados para completar la propiedad? Me faltan 50 grados, ¿sí? Porque 130 más 50 es 180. Estos 50 grados yo los tengo que repartir entre estos dos ángulos, es decir, la mitad y la mitad, quedando en este 25 grados y en este otro ángulo 25 grados. De esta manera queda el punto número 3 resuelto. Chicos, cualquier duda me escriben por privado. Les mando un beso grande.